Licenciado Martín Rogel Cepeda, bienvenido a la subcomisión para el estudio de las candidaturas al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Usted creo que ya vio la metodología. En la mesa tiene 3 preguntas introductorias, luego se le hace una pregunta de parte de los miembros de la subcomisión y luego las preguntas que nos manda el público asistente. Bienvenido y puede comenzar. Muchas gracias, muy buenas tardes, señores diputados de la subcomisión, señor coordinador, público que nos honra con su presencia, muy buenas tardes. Bien, sin mayor preámbulo, porque el tiempo apremia, vamos a proceder a dar un breve vistazo de cuál es mi apreciación sobre el órgano judicial. Comprenderán ustedes que es sumamente complejo el órgano judicial y el poco espacio de tiempo que tenemos es una limitante tremenda, pero vamos a tratar de en apretada síntesis dar una apreciación. En primer lugar, quiero señalar aspectos de carácter esencial para poder situar al órgano judicial. En primer término, quiero decir que el órgano judicial es un órgano fundamental del Estado y como órgano fundamental del Estado debe de actuar en un marco constitucional con otros actores, con otros órganos de Estado. Es un órgano fundamental que tiene que velar por el cumplimiento de esos grandes valores y principios que la Constitución establece, al igual que los otros órganos. Por ejemplo, es necesario que el órgano judicial dé seguridad jurídica, que el órgano judicial vele por el interés común de las personas, la justicia y especialmente por la dignidad de la persona, puesto que esa es la finalidad que tenemos todos. El Estado se crea precisamente para velar por la persona humana. En consecuencia, mi visión del órgano judicial está afincada precisamente en esos aspectos, en ese marco, en ese límite que me da la Constitución. Eso es un punto fundamental para posteriormente desarrollar qué pienso sobre los diferentes temas en donde ustedes me van a interrogar. Bien, hablar sobre el órgano judicial, como decía, es sumamente complejo, pero vamos a tratar de hacer una abstracción. Vamos a hacer un aspecto de carácter jurisdiccional y específicamente concentrándonos en lo que es la actividad de la Sala Constitucional, que es lo que en este momento interesa, y luego la actividad de Corte Plena y derivar un poco en la función de carácter administrativa que desarrolla la Corte Suprema de Justicia. En primer término, en cuanto a la Sala, quiero decir que hay una gran expectativa en este momento por la Sala Constitucional y yo creo que la Corte Suprema de Justicia no solamente es la Sala Constitucional, sino que la Sala Constitucional es una sala importante y fundamental, pero la Corte Suprema de Justicia tenemos que analizarla integralmente. En coordinación, la Sala Constitucional tiene una función fundamental en cuanto a lo que es declarar la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o los conflictos que se puedan dar entre órganos, el amparo, el habeas corpus, pero también hay que analizar y hay que trabajar en coordinación con las otras salas que integran la Corte Suprema de Justicia, porque recordemos que tenemos una Corte Plena que conoce de una diversidad de problemáticas. Entonces, para mí me parece de que la colaboración y la coordinación no solamente es con otros órganos, sino también al interior de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que velar por esos principios que he señalado y he sentado al inicio. Debe de haber mucha inteligencia emocional, por supuesto, de cada uno de los magistrados de corte y tener una visión de país para poder resolver y estar comprometido con la solución de esos problemas. Vuelvo nuevamente a Sala Constitucional. Sala de lo Constitucional, 1600 casos, es bastante. Y creo de que la ciudadanía cada vez está exigiendo más sus derechos y eso es muy bueno, porque canaliza
las demandas, la expectativa que tiene sobre la institucionalidad. Entonces, la Sala Constitucional es necesario que cada vez sea más dinámica y que se cuente con las herramientas metodológicas o normativas, digámoslo así, que sean congruentes con los nuevos tiempos. Veo que en la actualidad se ha hecho un esfuerzo para tratar de aplicar esa ley de procedimientos constitucionales que data de 1960, que es una ley de procedimientos constitucionales que responde a un momento histórico importante de nuestro país, la Constitución del 50. Pero en este momento necesitamos una nueva ley de procedimientos constitucionales. Pero esa ley de procedimientos constitucionales no debe de venir a vaciar de contenido esos procesos constitucionales. Es necesario crear una nueva ley, apostarle a una nueva ley para dar mayor transparencia, mayor seguridad y mayor confianza a la ciudadanía, a los usuarios del sistema. ¿En qué sentido? Bueno, es necesario regular temas, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares. Es necesario establecer los parámetros de seguimiento de las resoluciones que da la Sala, que da la misma Corte. Es necesario establecer los mecanismos de excusas y recusaciones. Es un tema grande que hay que hacer, porque se requiere mucha confianza, mucho debate y que participe la ciudadanía, porque es tiempo de que armonicemos esos aspectos y eso se haga de manera transparente. Es importante también verificar o analizar, obviamente con otros magistrados, porque un solo magistrado puede ejercer liderazgo, pero son, en el caso de la Sala, 5, en el caso de la Corte, 15. Se requiere una correlación favorable para poder tomar decisiones. El tema, por ejemplo, de la publicidad, así como la Asamblea, por ejemplo, tiene publicidad, tiene un canal de comunicación, yo creo que se puede ensayar ese mecanismo, aunque a muchos le temen. El que no la debe no tiene por qué temer, ¿verdad? Yo creo que eso nos exigiría más, porque yo tengo el ejemplo claro en los procesos orales, por ejemplo. Los jueces de juicio oral damos la cara a la ciudadanía. Entonces hay que analizar, por supuesto, en algunos casos, algunas discusiones de sala, ver de qué manera se da mayor acceso, ¿verdad?, que la ciudadanía a los casos. Puede ser mediante grabación y audio, porque también la ciudadanía no puede estar siempre llegando a la corte, puede documentarse de esa forma. Entonces, en cuanto a sala, ese es un aspecto fundamental. Ahora, pasemos a la Corte Plena. En el caso de la Corte Plena, es necesario que las agendas de Corte Plena sean mucho más dinámicas. Se dan 2 sesiones de Corte Plena, martes y jueves, 2 mañanas, y el tiempo no alcanza. Entonces, es necesario buscar mecanismos para poder hacer mucho más operativas las Cortes Plenas, que cada uno de los magistrados, y especialmente si en caso me honran con su apoyo y llego a ser magistrado titular, yo lo que digo y prometo es trabajo, disciplina y llegar a Corte Plena conociendo los casos, impuesto de los casos, para poder ser rápido en la resolución de los casos, pero de manera responsable, con valores y principios éticos y sin ningún tipo de prejuicio para ninguna persona, porque como juez de carrera eso es lo que he aprendido. Cuando a uno le llega un caso no está pensando si es de X o Y partido o de X o Y grupo económico, no, simplemente uno lo hace sobre la base de datos objetivos. Claro, como seres humanos sabemos que tenemos algunos preconceptos y preconcepciones, pero día a día debemos de luchar y analizarnos para
poder ser conscientes de nuestras debilidades y deficiencias. Entonces, Corte Plena debe ser mucho más dinámica, mucho más ágil, para poder tomar las grandes líneas, las grandes políticas de la justicia de El Salvador. Y por otro lado, la Corte Plena debe de tener un mayor contacto con el área administrativa, en el caso de las gerencias, y las gerencias bajan a las otras unidades, tanto la gerencia jurídica como la gerencia de administración y finanzas, deben de alimentar adecuadamente a la Corte Plena para poder tomar las decisiones que correspondan, porque ustedes muy bien saben que en la medida que uno tenga la suficiente información sobre un tema, puede tomar las mejores decisiones, pero si tiene información sesgada, difícilmente puede tomar decisiones correctas. Ahora, en el área administrativa, quiero señalar que la Corte, por su complejidad, tiene diferentes áreas que se dividen en áreas jurídicas y en áreas administrativas. En el área jurídicas tenemos direcciones, se llaman direcciones, pero en realidad la ley orgánica no habla nada de eso. Eso nos lleva a que hay necesidad de crear una nueva ley orgánica judicial, porque el esquema que tiene la Corte es un esquema que pienso que no está de acuerdo a la normativa que está regulada en la ley orgánica judicial. Bueno, hay que trabajar en cada una de esas unidades o direcciones o secciones, como le querramos llamar, que no solamente se preste atención a probidad, a investigación judicial, sino que es más compleja. La Corte tiene más secciones que son importantes, por ejemplo el notariado, investigación profesional, las unidades del presupuesto, cómo se maneja el presupuesto, que hoy debemos de ser más transparentes, hay más controles ciudadanos, y eso es muy bueno, nos da institucionalidad. Y el ser humano siempre hay que controlarlo, porque si el ser humano no tiene controles puede desbordarse. Y más aún, un magistrado de sala constitucional. Claro, esos controles deben de ser dentro del límite y marco de la Constitución, ¿verdad? No estamos hablando de otra cosa. Entonces, vean, en el aspecto de las direcciones, es importante trabajar en el ámbito de probidad, que debe de responder la ley de probidad a lo que establece la Constitución, el artículo 240. Tenemos una ley de probidad que da lugar a mucha discrecionalidad. Obviamente, esos instrumentos deben de ser congruentes con las convenciones contra la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana. Debemos de discutir eso como país. Por eso les digo, la visión que yo siento es una visión de país, una visión en la que busquemos el bosque y no solo veamos el árbol. Hay que trabajar en esa nueva ley de probidad para evitar la discrecionalidad. También el tema de investigación judicial. Yo siento que a veces los medios siempre dicen, bueno, ¿y cuántos jueces han depurado? Pero no se dice cuántos jueces buenos hay. Yo soy partidario y como magistrado suplente en algunos casos he dado mi voto para sancionar a los malos jueces. Pero quiero decirles que la gran mayoría de jueces somos jueces honestos, jueces que día a día damos la cara a la ciudadanía y tomamos decisiones frente a la ciudadanía, frente a un imputado, frente a la víctima, y plasmamos en nuestras sentencias los fundamentos de hecho y derecho, por qué tomamos esa decisión. Entonces,
hay que fortalecer investigación judicial, pero hay que trabajar más que todo en el tema de la ética. Tenemos un código de ética para jueces. ¿Por qué? Porque ese código de ética nos permite buenas prácticas y ahí está contenido los grandes principios fundamentales en la función del juez: independencia, imparcialidad, responsabilidad, que vayamos a trabajar y que estemos allí frente a nuestros empleados, que tengamos la capacidad y la solvencia de decirles: esto así se hace, porque yo lo puedo hacer. Es como ir al frente de la tropa. Quien no predica con el ejemplo no tiene solvencia para exigir. Si yo voy a exigir transparencia, si voy a exigir capacidad, pues debo de demostrarla. Entonces hay que trabajar en el tema ético, ya tenemos los instrumentos, pero hay que apostarle más a ese tema, desarrollando, nombrando los tribunales de ética. Notariado. Bueno, ustedes saben las grandes dificultades que se tienen para los abogados, que una vez autorizados como abogados viene la ilusión de ejercer el notariado, pero solo se queda en ilusión, porque los mecanismos no son transparentes. Muchos dicen: es que fulano de tal compró el examen. Bueno, ¿quién se lo vendió? Hay que involucrarse en eso. Claro, es una función que podemos decir que es una función administrativa, pero el abogado que ha dedicado 5 o 10 años a estudiar y que viene de una familia humilde, quiere que le demos respuestas. Entonces es necesario analizar qué respuesta le vamos a dar a este tema. En este momento yo les digo muy claramente, es complicado, pero hay necesidad de involucrarse, analizar y ver todas las posibilidades con las que se puede contar. Si no, por lo menos crear un instrumento que dé transparencia y seguridad, que la persona que se esfuerza, estudia y pasa, ha pasado, pues, no es que lo ha comprado, o que por el nepotismo. Creo que debo de pasar a otro tema. Bueno, como les digo, es complicado y tengo 25 años de ser juez en diferentes áreas y probablemente eso es lo que me mueve a estar acá y me hace en alguna medida ser un poco emocional. Debería de ser un poco más racional. Les pido que me disculpen. Ahora, voy a la segunda pregunta. De mi currículum personal y profesional, ¿qué considero importante destacar? Solo son 2 cosas. 1, mi carrera judicial. Ya les dije, 25 años juez. Muchos de los que están aquí probablemente han conocido mi desempeño, porque yo aquí puedo venir a decirles: yo soy el más ético, el más independiente, el más imparcial, tengo 6 doctorados. No, yo no los tengo, ni uno tengo. Aclaro. Pero yo lo que he demostrado es en la práctica, en la trinchera, con acciones concretas. Sé cómo hacer las cosas y con humildad he aprendido, porque aprendemos de todos y de todas. Les decía, juez de carrera, y 2, docente. Pero docente que no le quita tiempo a mi carrera judicial, porque vemos muchos que somos docentes y agarramos de manera residual la actividad jurisdiccional cuando es la principal. Como juez, bueno, me he iniciado como juez de 4ª categoría, que es la base, digámoslo así, como que fuera recluta, en un municipio que se llama Santiago de la Frontera, departamento de Santa Ana. Creo que el actual alcalde es el mismo alcalde que yo inicié.
Ahí pueden pedir mis datos, qué hice como juez de paz en ese lugar. Yo salgo de la universidad y yo pensé que sabía derecho. Y ahí me dio clases un secretario. Me enseñó la vivencia, los principios y los valores éticos que debe tener uno. Un secretario que me decía, no, licenciado, yo fui de la choricera, decía. Pero me enseñó. Y trabajamos muy bien. Luego paso a tercera categoría, más responsabilidad, juez de paz de San Rafael Cedros. Más complicado porque San Rafael Cedros une la zona oriental, la paracentral, muchos accidentes de tránsito. Luego, por oposición, porque en aquellos tiempos, luego de los acuerdos de paz, se hacía oposición. Participé como juez para el cargo de juez primero de lo penal de Zacatecoluca. Allá estuve como juez. Sentía que la camisa me quedaba grande. Así. Pero ¿qué hice para, bueno, dedicarme, zambullirme en los problemas? Hacíamos turnos, 7 días, 24 horas, reconocimiento de cadáveres y todo. Ahí vivía durante esos 7 días y el resto que no tenía turno, de 8 a 4. Es decir, un juez siempre juez en cualquier lugar que esté y no solamente de 8 a 4, pero por lo menos formalmente estaba en ese tiempo, pero el trabajo uno se lo lleva para la casa. Luego, por oposición, paso a la plaza más complicada, San Salvador, juez noveno de lo penal de San Salvador. Complicado, porque habían destituido a los jueces anteriores, porque había demasiados problemas ahí, no había inteligencia emocional en muchos de ellos. San Salvador. Luego, juez tercero de sentencia de San Salvador, 1998, 20 de abril, se implanta una nueva normativa, juicios orales. Procesamos y juzgamos casos complicados. No teníamos experiencia de juicios orales. Lo hicimos. Y trabajamos 12 de la noche y el día siguiente 8 de la mañana seguir trabajando. Época en la que juzgamos secuestros, homicidios, bandas de robafurgones. Ahí está el trabajo de lo que hemos hecho. Luego, magistrado de Cámara en San Miguel, Cámara de la tercera sección de Oriente, Cámara de segunda instancia de la sección de Oriente, con conocimiento en los departamentos de La Unión y Morazán. Ahí conocí la integralidad de los casos, porque esa cámara es cámara mixta, conoce penal, conoce civil, conoce contencioso, habeas corpus. Ahí estuvimos. Actualmente, magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, y soy interino. Soy juez o magistrado suplente desde hace mucho tiempo. No he ocupado la titularidad de las cámaras todavía. Y a partir del 2015 me nombraron magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso me ha permitido conocer en mejor medida la problemática del sistema de justicia. Y por otro lado, para no cansarles, el aspecto docente. Capacitador, fundador de la Escuela de Capacitación Judicial. He recibido varios cursos en el exterior, pero con la obligación y el compromiso de trasladar lo poco que yo sé a mis compañeros jueces y juezas. Docente de la Universidad Politécnica de El Salvador, Universidad Evangélica
de El Salvador. Concluyo. ¿Y qué me motiva a participar? Bueno, yo sé que el cargo de ser magistrado de corte es sumamente honroso, complicado, pero yo creo de que, y todos los abogados aspiramos a ser magistrados de corte, porque es la culminación de la carrera, pero más que eso, la responsabilidad de servir a mi país. Así de que básicamente me quedo con esto, honorables señores diputados, ciudadanía, amigos y amigas, y estoy a la disposición de lo que ustedes quieran preguntarme. Diputado Martel. Gracias, presidente. Estimado licenciado Rogel Cepeda, ¿cree usted que es necesario efectuar una separación entre lo jurisdiccional y lo administrativo en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ya que según muchos nos han señalado, los magistrados ocupan demasiado tiempo en la parte administrativa y eso redunda en lentitud y en mora judicial en procesos que tienen que observar y que sancionar. Además, también se señala que no siempre pueden tomar las mejores decisiones administrativas. Por lo tanto, se ha hablado de la necesidad de separar lo administrativo de lo jurisdiccional. ¿Lo considera usted conveniente? Gracias. Muchas gracias, señor diputado, por la pregunta. Efectivamente, como juez, yo estaría totalmente de acuerdo en que a nosotros como jueces nos corresponda exclusivamente la actividad jurisdiccional. A mi juicio, el poder está en la decisión sobre el caso. Sin embargo, mientras no exista una reforma de la Constitución, se vuelve sumamente difícil y hay necesidad de atender con mucha responsabilidad las actividades jurisdiccionales. Lo que tenemos que ser los magistrados y jueces es responsables, dedicados a nuestro trabajo, con compromiso. A mí me parece de que podría ser un poco la solución que la actividad administrativa se le encargara, bueno, ya casi se le encarga al presidente de la Corte, pero el problema del presidente de la Corte es que es el presidente también de la Sala Constitucional, que va sustanciando los procesos, es el magistrado del presidente del órgano judicial. Entonces, en algunos países, los presidentes de corte son los que se dedican a la actividad eminentemente jurisdiccional para evitar ese tipo de situaciones, porque yo les digo, en mi experiencia en la Sala Constitucional, cuando se integra el presidente de la Corte, es bastante complicado para él, porque la demanda que se requiere estudiar todos los casos, las inconstitucionalidades, los amparos, los habeas corpus, y más la carga que tiene de estar preparando corte plena, imponerse de toda esa situación administrativa complica bastante. Entonces se requiere como tener varios chips, ¿verdad? Cambiarse un chip, los que somos más antiguos decimos el cassette, ¿va? Y ponerse otro. Eso es sumamente complicado. Entonces sí, yo totalmente de acuerdo, pero hay necesidad de reformas que no dependen de la voluntad propia, ¿verdad? Gracias. Diputado Handel.
Gracias, coordinador. Buenas tardes, hoy sí sería buenas tardes, licenciado Martín. Buenas tardes. Bueno, en estos días ha habido ahí bastantes noticias sobre lo de la Sala de lo Constitucional y el término que está previsto de ellos para finalizar su periodo, que está incluso establecido por la Constitución, los 9 años que son electos. Y han habido algunas expresiones de ellos mismos sugiriendo la posibilidad de autoprolongar la estancia en la sala, asumiendo ahí alguna posibilidad de que quede acéfalo, bueno, diciendo varias cosas, ¿verdad? Entonces yo quisiera preguntarle a usted qué opina de eso, sobre todo porque también se habla de que de eso, suceder eso, habría ahí prevaricato o pudiera ser, si se diera el caso, tener que recusarse por conflicto de intereses, pero me interesaría conocer su opinión sobre esa intención ahí, algo bajo de agua, de autoprolongar la estancia en la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una situación que no sé si mediáticamente se habrá dado, no sé si efectivamente habrán dicho eso los magistrados o será tal vez una broma, porque la Constitución de la República ya establece cuáles son las competencias y cuáles son los límites que establece los cargos. En cuanto a el Estado, su forma de gobierno, establece el artículo 83 que El Salvador es un Estado soberano, la soberanía reside en el pueblo y que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites que establece la Constitución. Y que los funcionarios, señala el artículo 86 en su inciso tercero, los funcionarios de gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Es decir, los jueces, los magistrados no tenemos más atribuciones que los que nos da la Constitución y la ley. A diferencia del ciudadano, que el ámbito de acción del ciudadano es la libertad, eso creo que nos lo enseñaban en la universidad. Yo recuerdo con mucho cariño los profesores que siempre nos decían eso, que el ciudadano, el ámbito de acción es la libertad, eso es lo normal, pero en el caso del funcionario no, tiene delimitada cuál es su función. La Constitución, en el tema del órgano judicial, nos dice en el artículo 186, inciso segundo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea para un periodo de 9 años. Es decir, no hay allí donde nos vamos a perder. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Es decir, un magistrado, si pretende continuar en el cargo, tendría que someterse al procedimiento que nos hemos sometido nosotros, por la vía de los abogados o por la vía del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, por eso digo de que la Constitución establece con claridad esa situación y por eso me extrañaba, ¿verdad?, de que ese punto, ¿verdad? Porque la Constitución pues no lo permite, y bueno, y también hay responsabilidades, hay en el 235 que tenemos los 235 incidentes que tenemos los funcionarios. Así es de que me parece que eso no es posible. Diputado Almendares. Gracias, señor coordinador.
Bienvenido, licenciado. Gracias. Dada su experiencia laboral, le hago la pregunta que nos manda, aprovechando los ciudadanos por una corte independiente. Dice, no sé por qué ponen 3, pero dice, mencione 3 sentencias de la Sala de lo Constitucional cuyos criterios jurídicos no comparte y explique por qué. Bien complicado, ¿verdad? Porque ya le ponen a uno la pregunta que diga qué es lo que no comparte, ¿verdad? Bueno, miren, en realidad uno como juez es respetuoso de las decisiones que dan los colegas, porque uno ve las cosas. Si uno no ha participado en esa deliberación y en esa decisión, la ve desde afuera. Jamás va a ser el análisis como que uno esté allí, porque le dan razones de hecho y de derecho, y probablemente así es como uno puede convencerse más o puede decir, no, tienes razón tú. Precisamente de eso se trata el debate. Los jueces también tenemos la limitante del artículo 24 de la ley orgánica, pero esa limitante también hay que verla en su contexto, ¿verdad? El artículo que se refiere a que los jueces no podemos criticar las decisiones, es decir, académicamente, yo creo de que sí podemos hacerlo, ¿verdad? Bajo un marco de respeto. Sin mayor análisis de profundidad, yo podría señalar, por ejemplo, una resolución donde se sienta un criterio interesante y puede ser debatible, discutible, como todo. Hay una resolución que se refiere a la iniciativa de ley. En este momento no recuerdo el número de la sentencia, pero es bien interesante de que la sala ha señalado que en los temas que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, el artículo 133, cuando habla, tiene exclusiva iniciativa de ley, dice, la Corte Suprema de Justicia, dice el número 3, en materia relativa al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía y la jurisdicción. Entonces, hay una resolución en la que dice de que quienes pueden presentar la iniciativa solo es la Corte y no así los diputados, el presidente. Entonces, el aspecto crítico que yo hago, por ejemplo, a esa decisión es que el órgano que por naturaleza se encarga de legislar es la Asamblea. Entonces, me parece de que esa decisión, a mi humilde criterio, creo de que por lo menos a mí no me parece, ¿verdad? Esa sería una. ¿Qué más? Bueno, hay otros temas, ¿verdad? Pero que en este momento no, es bien complicado, porque cuando uno viene acá a estas entrevistas, uno ha estudiado una gran cantidad de resoluciones, pero sabérselas todas y sacar 3 así, a venir preparado, creo que es bien complicado. Pero a mí lo que me parece es que en algunos casos se han hecho interpretaciones que han producido una mutación constitucional, ¿verdad? Entonces, en esos, y no digo de que no pueda, en la labor de interpretación, la sala puede hacer mutaciones constitucionales, pero deben de ser para resolver algunos problemas, pero siempre problemas de interés para ir actualizando, para resolver grandes problemas, pero sin salirse de los límites o tratar de buscar mantenerse en esos límites, porque esa es la zona segura.
Ya cuando uno sale de eso, entonces ya ahí tiene alguna dificultad. Así de que eso sería lo que podría manifestarles. Diputado Vázquez. Gracias, coordinador. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado Rogel Cepeda. Una pregunta relacionada al trabajo de probidad. ¿Qué le parece el actual funcionamiento de la sección de probidad y las decisiones que la Corte Plena ha tomado en los casos resueltos? ¿Qué cambio propondría usted al hacerse en la Corte Plena sin necesidad de reformas legales? Bueno, la sección de probidad o dirección de probidad ha dado decisiones muy interesantes y que ha puesto al descubierto aspectos positivos y otros tal vez no muy positivos en cuanto al tema de cómo está el patrimonio de los funcionarios y funcionarias. La sección de probidad estuvo prácticamente oculta durante un buen tiempo, en donde única y exclusivamente se iban a archivar las declaraciones y no había mecanismo de confrontar o de constatar si eso que decían las declaraciones coincidían con la realidad. Entonces la sección de probidad ha tenido un gran empuje. Sin embargo, me parece de que ese empuje debe de ser de acuerdo a los parámetros que da el mismo artículo 240. Y además se vuelve una necesidad ver el tema de la reforma o crear una nueva ley, pero como usted me dice que no hay que hacer reformas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que la sección de probidad realice algunos convenios con instituciones bancarias, con registro, para poderla dotar de las herramientas para poder confrontar y verificar los informes que se dan. Necesita tecnología y necesita capacitación, necesita auditores, necesita gente que tenga la capacidad de poder detectar dónde hay falencias en las declaraciones, porque son grandes cantidades de transacciones, información que llega que alguien que no conozca pasa desapercibida. Pero es importante de que se dé garantía y se dé seguridad, porque en las declaraciones de probidad no solamente va la información del funcionario, sino que también va toda su familia. Y me imagino que, no sé si a usted les ha pasado, sus familiares hasta se deben de enojar con ustedes para que le están pidiendo esa información, ¿verdad? Pero responde a las necesidades de transparencia. Pero hay necesidad de manejarla de manera objetiva, sin prejuicios, porque gran parte del problema del ser humano es que a veces tenemos muchos prejuicios. Hay necesidad de establecer parámetros y reglas claras para que de esa manera todos sepamos qué puede pasar, pues. Me parece que en el Estado de Derecho, en un Estado constitucional de derecho, todos estamos ante el escrutinio. Entonces a mí me parece bien, ¿verdad?, de que transparentemos, pero hagámoslo bien. Demos seguridad jurídica. Bueno, no sé si con eso logro. Gracias, diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Martín Rogel. Bueno, esta pregunta ya ha surgido en esta subcomisión, pero ¿cuál es puntualmente su opinión en aquellos casos en los que exista una inconstitucionalidad, se presente una inconstitucionalidad en contra de los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional? A su criterio, ¿quién debería
de conocer? ¿Sería la misma Sala de lo Constitucional o a su criterio sería la Corte en pleno? Gracias. Bien, a quienes corresponde la facultad exclusiva de conocer de la inconstitucionalidad es la Sala Constitucional. Ahí no hay donde perderse. Ahora, todos, como dije anteriormente, estamos sujetos a control, a transparencia. Entonces, si los demandados son los titulares, pues los suplentes son los que tendríamos que conocer. Y este nos lleva al tema que al inicio señalé: es necesario crear una nueva ley de procedimientos constitucionales para que regule y plantee todos esos supuestos. Bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, demandan no solo a los suplentes, a los titulares, sino también a los suplentes? Nadie va a conocer de ese caso. O vamos a trasladar esa responsabilidad a la Corte Plena. La Corte Plena no tiene esas atribuciones. Entonces son temas que hay que debatir y establecer ahí con puntos y comas. Y necesitamos someterlo a debate sin ningún temor. Entonces, esa es mi opinión, porque el tema de la independencia, la imparcialidad del juez es la columna vertebral del sistema jurisdiccional. La ciudadanía tiene derecho a tener jueces independientes e imparciales, y no solamente nosotros, los jueces de fila, sino que toda la estructura. Gracias. Diputado Mazariego. Gracias, diputado coordinador. Buenas tardes, licenciado Cepeda. Asociación de Abogados por la Defensa de la Justicia en El Salvador, ASADGES, hacen la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece el descentralizar algunas áreas especiales de la Corte Suprema de Justicia, tales como la sección del notariado, sección de investigación judicial y profesional? Así termina y concluye la pregunta. Me parece muy bien la descentralización, porque eso acerca los servicios al ciudadano. Ahora, la preocupación es el problema económico, el problema presupuestario, porque ustedes saben que el presupuesto debe ser invertido de tal forma de que garantice la eficacia y la eficiencia en la gestión. Bueno, yo he sido candidato a magistrado en varias oportunidades y nunca he tenido la dicha que me nombren como titular. En una oportunidad, pues nosotros planteábamos ese caso precisamente del notariado, que facilitarle el acceso al abogado, el abogado allá en La Unión, en San Miguel, en Morazán, que no venga hasta acá. Sin embargo, el problema es económico y presupuestario. Hay que alquilar locales, hay que contratar personas o hacer una reingeniería con el personal, pero eso requiere gastos. Entonces habría que buscar algunos mecanismos creativos que nos permitan accesar la justicia al ciudadano sin que carguemos al Estado, sin que le pongamos más carga al Estado, y debidamente controlado, que sea efectivo, porque a veces se crean más unidades, más jurisdicciones para pagar favores, para contratar al hijo del amigo, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces yo le digo con toda sinceridad, en la medida que va creciendo más el Estado, vamos cargando más al ciudadano que nos paga el salario, y a veces hay gente que no llega a trabajar, solo llega el día que le corresponde ir a cobrar. Hay que repensar eso. Continuamos con Gabriela García de la Universidad Matías Delgado. Le pregunta al licenciado: ¿qué opina usted sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional que limitó el control difuso de la Constitución dado a los jueces?
Gracias por la pregunta, Gabriela García. Bueno, el artículo 185 de la Constitución nos daba a los jueces, bueno, nos da, ¿verdad?, la posibilidad de declarar inaplicable una ley que consideramos contraria a la Constitución. La Constitución de la República no señalaba ningún otro mecanismo de control, pero se reforma la Ley de Procedimientos Constitucionales, en donde al declarar inaplicable una norma, necesariamente tenemos que mandarla a la Sala de lo Constitucional. Entonces, con ello, el control que era difuso se vuelve prácticamente un control concentrado. Esa reforma respondió a un momento histórico, en el sentido de que los jueces estábamos declarando inaplicables muchas normas, y como los jueces somos, bueno, ¿cuántos jueces seremos hoy? Más de 700. Imagínense cada juez declarando inaplicable una norma porque es contraria a la Constitución. Entonces se da la reforma para controlarlos a los jueces, o sea, para tener un mayor control sobre la actividad que estábamos dando a los jueces. Hay personas que dicen que el control ese es bueno porque logra uniformar la jurisprudencia. Sin embargo, originalmente no se preveía eso, no se preveía. Y eso ha limitado a que los jueces apliquen directamente la Constitución mediante la inaplicación. Tengo todavía un balance, ¿verdad?, en aspectos de carácter positivo y otros negativos, pero no me decanto todavía sobre si es bueno o malo ese mecanismo, pero quiero señalar que con eso se limitó bastante y se controló más a los jueces. Es una reforma de control para los jueces. Raúl Castro, de la Universidad de Oriente, le pregunta: ¿usted como juzgador podría decir que se puede o que se debe transparentar? ¿Cómo se puede o se debe transparentar el trabajo de la Sala Constitucional? Gracias, Raúl, por tu pregunta y saludos a la zona oriental del país. Bueno, he señalado de que tenemos que buscar y hacer uso de las plataformas tecnológicas para que la ciudadanía pueda ver cómo sus jueces y magistrados resuelven. Y pasaría lo mismo que en el caso de los jueces penales, ¿verdad? Allí los abogados, los fiscales nos evalúan en cada momento y dicen: ese juez no la hace, dicen. De igual manera, ¿qué tal si están controlando a los magistrados, está grabando en audio y video por qué un magistrado tomó una decisión en ese y otros, o en otro sentido? A mí me parece de que se pueden hacer uso de las plataformas. Obviamente que no todo, ¿verdad? Porque así como a veces se pueden ver afectados la intimidad, se pueden ordenar reservas, pero deben de estar debidamente fundamentados, ¿verdad? Entonces me parece de que para poder transparentar puede usarse las grabaciones en audio y video y buscar mecanismos que garanticen, ¿verdad?, de que eso es fiel con lo que ha pasado, porque a veces aparecen borradas ahí algunas partes. Y eso también da lugar a pensar o a especular, ¿verdad? Tenemos que evitar todo ese tipo de especulaciones. Para finalizar, Jonathan Martínez de ADEL le pregunta: ¿se pueden cambiar los precedentes en la jurisprudencia constitucional salvadoreña? Bien, Jonathan. Bueno, en primer término, nada está escrito en piedra, como dicen, pero uno debe ser sumamente responsable. Para poder cambiar algo, primero tengo que analizarlo, tengo que confrontarlo,
Y sí se pueden cambiar los precedentes, pero los precedentes buenos creo que deben de mantenerse. O sea, es necesario que haya institucionalidad, ¿verdad? En los casos de los trabajos de sala, no significa de que llega un magistrado va a llegar a cambiar todo. O sea, hay cosas buenísimas y esas cosas buenísimas deben de mantenerse o mejorarse o perfeccionarse. Y con las que uno no está de acuerdo, pueden cambiar, pero uno debe de dar las razones de hecho y derecho por qué se aparta de ese precedente. Creo que eso es algo normal, que todas las salas constitucionales lo han hecho, pero para hacerlo hay necesidad de imponerse, analizar, estudiar y confrontar la información. Espero haberle contestado, amigo. Muchas gracias, licenciado Rogel Cepeda. Gracias. Vamos a dar un receso de 10 minutos. Ha finalizado la segunda de las entrevistas programadas para esta jornada. La última jornada de entrevistas aspirantes a candidato ha sido el licenciado Martín Rogel Cepeda, quien se ha presentado ante la subcomisión. El coordinador de la subcomisión, el diputado Alberto Romero, ha dado un espacio de 10 minutos para poder en este caso también dar un momento en esta jornada, que es una jornada maravillosa.